un anhelo muy grande de todos, que era cómo hoy día en Chile nos poníamos a trabajar para superar las tremendas brechas de desigualdad que hay. Y esto que suena como poesía, porque ¿quién en Chile no dice que quiere superar la desigualdad? Bueno, capaz que hay algún creativo, pero es algo que en general todos compartimos. Si la diferencia está en cómo lo logramos. Porque todos queremos superar las desigualdades, pero algunos pretenden superarlas sin cambiar nada. Que es raro. ¿Ah? Porque es raro no cambiar nada cuando el modelo que está propuesto es el que está generando la mayor parte de desigualdades. Y cuando uno quiere avanzar de verdad en superar esas desigualdades, bueno, lamentablemente tiene que entrar a debatir temas que a no todos les acomodan. Y cuando me refiero a eso, es que me refiero a que había una valentía enorme y una capacidad de liderazgo enorme de nuestra presidenta cuando ella ha dicho que hoy día no hay vuelta atrás en relación a la reforma tributaria, a la reforma a la educación y a la nueva constitución. Es un antes y un después, porque ya no estamos hablando de cómo avanzamos en parchar una sociedad que a todas luces tiene brechas que no nos permiten seguirnos empinando a ser un país desarrollado como corresponde. Y hablar de la reforma tributaria, bueno, ¿para qué les voy a explicar lo que pasa cuando uno abre la discusión a hablar de la reforma tributaria? A algunos no les gustó nada, y ya nos ha quedado claro a través de los medios de comunicación. Y por eso nosotros hemos dicho, es cierto, las políticas se construyen con los actores, pero para eso tenemos que partir de la base de que todos vamos a estar disponibles a sentarnos a tener un debate con alturas de mira y no una campaña al terror, que son cosas distintas. Y cuando hablamos de reforma tributaria tenemos que pensar en que no solo la reforma está pensada para servir como una vía de financiamiento de las cosas que queremos hacer, porque todos ustedes saben que cuando hablamos de reconocer a la educación como un derecho social, implica educación gratuita, y eso es plata. Ahora, nadie responsable en Chile podría avanzar hacia esas medidas endeudando al país completo. Y por eso necesitamos, y hemos dicho, a gastos permanentes, ingresos permanentes. Y eso implica una reforma tributaria, pero no solo porque lo consideramos como un mecanismo de financiamiento, sino por un tema de justicia. La reforma también tiene un fin en sí misma, y es que no puede ser que en Chile no sean los que más ganan los que más pagan tributo, porque esa es una distorsión enorme que solo acrecienta las desigualdades en nuestro país. De la educación, ustedes ya saben, la idea es poder superar esta, de alguna manera, transabilidad en el mercado en el que se ha transformado la educación hoy día y poderla reconocer como un derecho de todos y todas. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en la campaña, perdonen que sea tan reiterativa, pero estuve hartos meses en este debate con los otros candidatos? Me decían, bueno, pero ¿por qué algunos van a tener que pagar si tienen los medios para hacerlo? Si es que no se trata de que quienes tienen o no tienen los medios, se trata de un reconocimiento, se trata de una visión social, de una visión de sociedad. Cuando uno reconoce un derecho social, es que está hablando de algo que no puede estar no disponible para cualquier chileno y chilena, independiente del lugar donde se encuentre, independiente de las circunstancias en que se encuentre. Nadie pone en duda, por ejemplo, los temas, y dábamos como ejemplo de la seguridad nacional. Porque cuando uno vigila la frontera o cuando hacen patrullaje, cuando yo ponía este ejemplo siempre me decían, es que no hay patrullajes de policía. Cuando se realizan patrullajes, bueno, después no hay un cobro según en qué calle patrullé o no. Si es que patrullé en el sector oriente voy a hacer un cobro, y si no, no cobro. Porque nosotros entendemos que hay ciertos derechos que son de todos los chilenos y chilenas. Ese es el concepto de cuando uno dice la educación es un derecho social. ¿Ah? Y la nueva constitución, bueno, no, está de más decirles que no, este país no resiste más seguir viviendo con una constitución que no haya sido nacida en democracia. Y cuando hablamos de estas tres reformas hablamos de cosas bien sustantivas, bien de fondo. Pero cuando uno habla de desigualdad, uno piensa al tiro en un escenario que es el que nosotros decimos constituye el cuarto pilar estratégico de esta agenda de gobierno. Y es el cuarto pilar estratégico, y esa es la agenda laboral. Porque me costaría pensar en un escenario que grafique de mejor manera las desigualdades que el escenario laboral. Una cancha que no está emparejada, como hemos dicho. Una cancha donde todavía unos pesan más que otros. Y cuando eso ocurre, por Dios que se hace difícil hablar de negociación, de acuerdo, de entendimiento. Y por lo tanto,
cuando nosotros hemos hablado de avanzar en la agenda laboral, nos hemos propuesto varias metas y varios mecanismos para lograr lo que hemos dicho, emparejar esa cancha. Ahora, les quiero decir, y me voy a referir a estos mecanismos con mayor profundidad, pero antes les quiero decir que también cuando uno dice que vamos a emparejar la cancha, por favor no nos imaginemos maquinaria, porque me da susto decirles que vamos a emparejar la cancha, porque ya alguien se debe estar imaginando ahí la planadora, la retroexcavadora, No. ¿Ah? La motoniveladora. El experto aquí me está corrigiendo. No, pues emparejar la cancha, para todos quienes creemos en la democracia, se empareja con diálogo social. No se empareja con retroexcavadora. Esas prácticas nosotros no las tenemos. Y les quiero decir que cuando hablamos de emparejar la cancha, hablamos de creer en los actores sociales y de creer fehacientemente que a través del diálogo nosotros vamos a ser capaces de construir una agenda laboral que el día de mañana nos permita hablar de igualdad de condiciones para poder negociar, de igualdad de condiciones para poder hablar de los derechos y deberes de trabajadores y empleadores. Y les quiero contar que hay dos ejemplos que grafican muy bien esto. Y en esta parte le voy a pedir permiso a la presidenta que me deje salirme 2 segundos de lo que nos convoca y contarles que cómo no va uno a creer fehacientemente en el diálogo cuando hay ejemplos concretos de que cuando hay voluntad y las partes se sientan es posible llegar a buenos entendimientos. A mí nunca me gustó la manera como en la administración anterior se plantearon resolver los problemas muchas veces laborales. Y no es para nadie un misterio lo que pasó con el tema de los recolectores de basura, con el tema de los portuarios. Me parece que el foco que se puso para poder resolver un problema de fondo no fue el adecuado. Porque la sensación que a uno le queda al final del día de lo que pasó en esos casos es que la administración estaba más preocupada de terminar luego con el paro porque se estaban perdiendo las utilidades de las empresas. O sea, todos los que estuvimos leyendo las noticias en ese periodo nos quedó más o menos esa sensación y nos sacaban una cifra distinta todos los días de todo lo que estábamos perdiendo con un día más de paro. Cuando el foco se pone en las pérdidas de las utilidades, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo les quiero decir que cuando nosotros asumimos la administración dijimos, nosotros vamos a marcar también una diferencia en cómo entendemos el rol de este gobierno en relación a los conflictos que se puedan suscitar en materia laboral. Y les quiero dar 2 ejemplos de algo que ha sucedido recientemente. Caso de LAN, caso Anglo American. Les quiero decir que les voy a ser bien honesta, muchas veces teníamos poca fe que la cosa fuera a funcionar bien, pero también entendíamos que aquí no se trata de sembrar terror, de que si esta cosa no se acaba, entonces nos íbamos a quedar sin vuelo, y que si no se acababa, entonces la producción en Anglo se iba a caer, porque no nos podemos sentar a dialogar sobre la base del terror. Pero logramos generar esos buenos oficios para que las partes pudieran entender que la solución pasaba por sentarse a la mesa. Ahora, esto que yo les digo que es algo tan básico, si hay un conflicto, es obvio que la gente se va a sentar a la mesa. Bueno, no todos lo entienden así y algunos cierran la puerta de entrada. Y después se alarman que haya quedado algún incendio. No, si yo le cierro la puerta a alguien en la cara, lo más probable es que se genere un incendio, ¿no? Esto es como en los matrimonios. Cuando ustedes le piden a la otra parte que se sienta a la mesa y no se sienta, o sea, lo más probable es que terminemos mal. Y lo dice alguien que está casado 2 veces, pero bueno. Es que por eso mismo, se los digo, ¿no? He aprendido. Pero la verdad es que esa capacidad de diálogo hoy día genera condiciones muy distintas en el país. Y hoy día podemos decir que tanto en la Chile como en la CTC se han llegado a acuerdos entre las partes, sin campañas de terror de por medio bien importantes, que marcan una diferencia bien importante que le van a generar condiciones de trabajo bastante mejores a muchos trabajadores durante los próximos años. Y ese es el Chile que queremos construir. Pero para que eso suceda, ¿y por qué se producen las campañas del terror? Es porque a veces las partes no se sienten dialogando en igualdad de condiciones. ¿Ah? Y cuando eso sucede, entramos en estas complejidades que es lo que les digo, no queremos que vuelvan a pasar. Yo les quiero decir que este Ministerio del Trabajo, y se los dije, uno lo entiende como el Ministerio de todos los trabajadores y trabajadoras. Y me refiero a los 8 millones de trabajadores que hay en Chile. Y me refiero también entendiendo
a los trabajadores que han iniciado un emprendimiento, y me refiero también a los grandes trabajadores. Este es un ministerio que tiene un compromiso con los trabajadores para avanzar en lo que hoy día son, de alguna manera, puertas que se abren y no se van a cerrar. Ustedes saben que en materia laboral hoy día tenemos 3 grandes áreas en las que hemos tomado un compromiso. La primera de ellas, y cuando digo esto a veces como que la gente se asusta y dice, uy, mira dónde se metió, es en los derechos colectivos. Hoy día hay un compromiso de esta administración de, así como creemos que Chile ha avanzado en los derechos individuales, no lo ha hecho con la celeridad que creemos en los derechos colectivos. Y ahí es cuando nosotros decidimos vamos a iniciar una agenda que vaya sobre los temas que hoy día son sentidos: titularidad sindical, fin al reemplazo en huelga, y también a temas que tienen que ver con sectores productivos que hoy día nos parecen bastante expuestos en condiciones precarias y en los que necesitamos también avanzar, como es el caso del estatuto del temporero, pero no del estatuto que se está discutiendo hoy día, que no nos parece del todo adecuado, de las trabajadoras de casa particular. Nos referimos también a cómo avanzamos en que los convenios que hemos ratificado como país no nos quedemos solo en la ratificación, sino que también en el cumplimiento. Porque muchas veces me dicen, ratifiquemos este convenio que no está aprobado. Pero si la ratificación es un trámite que se puede hacer, pero el compromiso es cumplirlo de verdad. Y ahí ustedes saben, tenemos varios compromisos en los que tenemos que avanzar para que sean realidad y no solo para que estén ratificados por el Congreso. Hoy día también hay un compromiso real de avanzar en lo que es la participación laboral de los sectores que han quedado de alguna manera más postergados en cuanto a participación en el mercado laboral, como son las mujeres y los jóvenes. Les quiero decir que si bien me encanta estar hoy día aquí en este consejo, también me encantaría que en lo futuro podamos ver más caras de mujeres. Yo sé que las que están deben pesar lo suficiente para hacer equivalente la presencia de los hombres, ¿o no? ¿Ah? Pesan más. Igual en la casa. Y tenemos a nuestra presidenta. Espero que no sea un peso físico. No es un peso físico, es un peso simbólico. Pero además que siempre dicen que los hombres siempre tienen su lado femenino, así que ya también vamos a contar ese lado, ¿o no? Sí, pues, sí. Si lo tuvieran más desarrollado tendríamos harto menos problemas, pues, mijito. Pero bueno, ya, no voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso, está bien. Lo importante es que quienes están acá representan a muchos otros trabajadores que tienen grandes anhelos. Les quiero decir que en materia de participación laboral, efectivamente hoy día también hay un compromiso por avanzar en una cifra que no nos deja conformes. Cuando nosotros decimos en Chile que la participación de la mujer es de 5 de cada 10 que participan en el mercado laboral, pero que es de 3 de cada 10 en el 60% de la población más vulnerable, efectivamente todavía tenemos un tremendo trecho que recorrer para sentirnos realmente las mujeres incorporadas al mercado laboral. Y además yo siempre hago una salvedad, se hace mucho énfasis en igualdad de condiciones salariales, que por cierto, a igual pega, igual paga, como decimos nosotros en el caso de las mujeres, pero no solo eso, sino que también las mujeres puedan optar a sectores productivos que tradicionalmente han sido más reservados a los hombres que a las mujeres. Y hay un tema también muy sentido que tiene mucho que ver con esto que le estoy diciendo, que es un tercer pilar en la agenda laboral, que es la capacitación. Hoy día hay un desafío enorme que nos hemos propuesto, que es llegar a 450.000 capacitados, 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes, para poder hacer un cambio que sea sustantivo en cuanto a participación en el mercado laboral. Estamos considerando mujeres inactivas principalmente, pero también un porcentaje importante de microemprendedoras, y a jóvenes inactivos, más conocidos como los ninis, los que ni estudian ni trabajan, y también considerando una proporción importante de discapacitados. Ahora, en relación a los derechos colectivos, y entiendo también que es el tema que nos convoca, les quiero decir que hay un tema muy sentido, que tiene que ver con una práctica abusiva que ha estado presente lamentablemente por muchos años, que lleva a una tramitación legislativa más prolongada de lo que uno hubiese querido y que tiene que ver con el multirut. En relación al proyecto del multirut, yo quisiera decirles que
muy prontamente vamos a tener el lanzamiento oficial de la firma, la indicación sustitutiva, día y hora exacta, entiendo que eso va a ser definido por presidencia, pero les quiero decir que lo primero que les quiero decir es que la indicación va porque la propuesta que hoy día está en el Parlamento a nosotros no nos gusta. Y la propuesta que hoy día está en el Parlamento a nosotros no nos gusta porque deja al arbitrio de unos pocos expertos economicistas la definición de cuándo se está o no ante un solo real empleador. Y eso no corresponde por varias razones. Primero, porque es una definición técnica, jurídica, legal de esa naturaleza, no puede estar fuera del ámbito de la jurisdicción de los tribunales. O sea, le estamos otorgando facultades jurisdiccionales a una entidad que no la tiene. Y segundo, porque creemos que esta no es solo una discusión económica, no es solo una discusión de expertos en estructuras o en administración de orgánicas empresariales, sino que esto es una discusión que tiene una incidencia eminentemente en temas laborales. Y por eso mismo lo que nosotros hemos dicho, y lo puso la presidenta dentro del programa, es que tenemos que avanzar a una indicación sustitutiva que nos permita superar esta práctica abusiva, pero con una respuesta que no nos deje en la misma o peor situación de la que estamos. Porque tener a un grupo de expertos en estructuras orgánicas, administrativas, economicistas, para definir cuándo o no se está realmente ante un solo empleador, nos podría dejar en una peor situación de la que estamos hoy. Y para eso les quiero contar cuáles han sido los criterios que nosotros hemos trabajado dentro de esta indicación, justamente para avanzar en lo que va a ser ya una redacción final que vamos a presentar al Parlamento. Lo primero es que para nosotros, quiero partir de la base que todos entendemos el multiroot. Yo me imagino que eso no es algo que tenga que explicar aquí, pero claramente esta práctica abusiva, hoy día tan extendida, va en contra de varias cosas, porque la gente muchas veces en la calle, cuando uno habla de estos conceptos que suenan muy técnicos, la gente no entiende cómo le afecta a ella en el día a día. Esto es como la reforma tributaria, cuando uno habla del 14 ter, la gente se queda mirando así como, ¿y cómo me llega a mí el 14 ter? Bueno, el multiroot es muy fácil de explicarlo. Hoy día en algunos sectores productivos, cada cajera, por ejemplo, depende de un root distinto. Se generan contratos por una duración de 6 meses. Y luego el contrato se renueva con otro root por otros 6 meses y así nos va y paseamos las vacaciones. O se contrata a la gente bajo un root determinado que no tiene la mayor parte de las utilidades porque es una manera de afectar las gratificaciones. O ejemplos les puedo dar por miles, pero lo más básico, afectamos derechos esenciales de las mujeres, como el derecho a la sala cuna, y contratamos los distintos RUT a las mujeres suficientes para no llegar a las 20. O generamos una segmentación tal que va en perjuicio, finalmente, de la negociación colectiva de los trabajadores. A eso me refiero con el multiroot, ¿no? Y eso hoy día, cuando hablamos de un país que se quiere empinar a ser desarrollado y está bien y nos comparamos con la OECD, y me encanta compararme con la OECD, pero tenemos que darnos cuenta que el país que se está comparando con la OECD todavía pasan estas cosas. Y ahí es cuando como que nos sentimos ya no jaguares. Entonces, les quiero decir que como estas cosas no se pueden presentar es porque nosotros vamos a trabajar en avanzar en esta redacción que ponga como primer criterio, que era lo que quería llegar. No es el RUT lo que define quién es el empleador. Ese es el primer criterio que tenemos que superar. El segundo criterio que nosotros tenemos que tener es que si no es el RUT lo que genera esa vinculación, ¿qué es lo que es? Bueno, la identificación del empleador común, el empleador real común. Y para esa determinación del empleador real común nosotros tenemos que tener a la vista, en el fondo, la estructura de toma de decisiones, más que la estructura jurídica del número del RUT. Porque cuando nosotros decimos que hay unidades económicas, uno normalmente da el ejemplo de los supermercados, pero es medio injusto dar siempre el ejemplo de los supermercados porque hay un montón de otras áreas y rubros que también lo generan. Pero cuando uno ve en el reparto de comida, por ejemplo, que la empresa que reparte comida tiene un RUT, pero la que produce esa comida tiene otro, pizzerías, por ejemplo. Estamos hablando de una misma unidad de administración, independiente que tengan dos RUT.
Por lo tanto, lo primero que les quiero decir es que lo que tenemos que superar es el criterio insoslayable del RUT para definir en realidad cuál es el tomador de decisiones. Y para nosotros el RUT no lo va a seguir siendo, sino que la identificación de ese tomador de decisiones que tiene que ver con quién está detrás de estas actividades que son complementarias y de estas actividades que son conectadas.